José Alberto Mujica Courdano, también conocido como Pepe Mujica, es un exguerrillero y político uruguayo. Fue el 40º presidente de Uruguay entre 2010 hasta 2015. Integró el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Fue elegido diputado y senador por el Frente Amplio, para posteriormente ocupar el cargo de ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca entre 2005 y 2008. Después de ocupar la presidencia, fue elegido senador nuevamente, en las elecciones de 2014 y en las de 2019. Renunció a este último cargo el 20 de octubre de 2020, retirándose de la actividad política para dedicarse a la militancia popular. En la actualidad es el líder del Movimiento de Participación Popular, sector mayoritario del partido de izquierda Frente Amplio. Desde 2005 está casado con Lucía Topolansky, dirigente histórica del Movimiento de Participación Popular y además vicepresidenta de Uruguay entre 2017 y 2020. Biografía. Hijo de Demetrio Mujica Terra y Lucy Courdano Ugiorelo, por línea paterna, José Mujica es descendiente de vascos, que en 1842 llegaron a Uruguay, con origen en la localidad vizcaína de Mújica, y es también de este lado que está emparentado con políticos reconocidos, como el presidente y dictador de la década de 1930 Gabriel Terra, su tío abuelo segundo, y con Horacio Terra Arocena, su tío tercero, y los hijos de este último, es decir sus primos terceros Francisco, Horacio y Juan Pablo Terra Gallinal, que participaron activamente durante el siglo XX en la Unión Cívica, el Partido Colorado, el Partido Nacional y el Frente Amplio, respectivamente. Por línea materna, su ascendencia es italiana. En varias ocasiones, el propio Mujica también ha situado en Cantabria parte de sus orígenes familiares. Nació el 20 de mayo de 1935 en el barrio Paso de la Arena, del departamento de Montevideo. En las tierras de sus abuelos paternos, se preparaba a los soldados para resistir los levantamientos contra el caudillo Aparicio Saravia. Su abuelo materno era también seguidor del Partido Nacional, más específicamente del herrerismo, y fue varias veces edil de Colonia y amigo personal de Luis Alberto de Herrera. Su familia materna estaba compuesta por inmigrantes italianos ligures, el apellido Courdano, del abuelo Antonio, es originario del valle de Fontanabuona en la provincia de Génova en la región de Liguria cerca de Rapallo. De la misma zona venía la familia de la abuela Paula, los Giorello. Su madre nació en Carmelo, lugar donde los padres de esta, cultivadores de viñas, compraron 5 hectáreas en la colonia Estrella para cultivar viñedos. Su padre era un pequeño estanciero que se encontró en quiebra poco antes de morir, en 1940, cuando Mujica tenía 6 años. Cursó sus estudios primarios y secundarios en la escuela y liceo público del barrio donde nació. Terminado el ciclo básico, ingresó a bachillerato en el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo, ciclo que no logró terminar. Desde la edad de 13 años, y hasta los 17, practicó ciclismo, corriendo en representación de varios clubes y en todas las categorías. Carrera política. Comienzos. Su tío materno, Ángel Courdano, era nacionalista y tuvo influencia sobre la formación política de Mujica. En 1956, José Mujica conoció al entonces diputado nacionalista Enrique Erro por vía de su madre, militante del mismo sector que Erro. Desde entonces, comenzó a militar para el Partido Nacional, en el que llegó a ser secretario general de la Juventud. En las elecciones de 1958, triunfa por primera vez el herrerismo y Erro es designado ministro de Trabajo, siendo acompañado por Mujica, aunque este no llegó a ser funcionario del ministerio. En 1962, Erro y Mujica abandonan el Partido Nacional para crear la Unión Popular, junto al Partido Socialista del Uruguay y un pequeño grupo llamado Nuevas Bases. En las siguientes elecciones, postulan a Emilio Frugoni como candidato a presidente de la República, perdiendo rotundamente las mismas con un 2,3% del total de los votos. Etapa guerrillera. En 1964 se integró al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros,
con el que participó en operativos guerrilleros, al tiempo que trabajaba en su chacra hasta que, requerido por la policía, pasó a la clandestinidad. Durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco la violencia fue en aumento. El Poder Ejecutivo usó reiteradamente el Instituto Constitucional de las medidas prontas de seguridad para hacer frente a la guerra de guerrillas, así como a la creciente oposición de sindicatos y gremios frente a sus políticas económicas en enfrentamientos armados. Fue herido de 6 balazos. Fue apresado 4 veces y, en 2 oportunidades, se fugó de la cárcel montevideana de Punta Carretas. En total, Mujica pasó casi 15 años de su vida en prisión. Su último periodo de detención duró 13 años, entre 1972 y 1985. Fue uno de los dirigentes tupamaros que la dictadura cívico-militar tomó como rehenes, lo que significaba que serían ejecutados en caso de que su organización retomara las acciones armadas. En esa condición, pautada por el aislamiento y por duras condiciones de detención, Mujica permaneció 11 años. Entre los rehenes también se encontraban Eleuterio Fernández Huidobro y Mauricio Rosenkopf. El camino hacia la política formal, 1985 a 2000. Después del retorno a la democracia, Mujica salió en libertad beneficiado por la ley número 15.737 del 8 de marzo de 1985, que decretó una amnistía de delitos políticos, comunes y militares conexos con estos, cometidos a partir del 1 de enero de 1962. Algunos años después de la apertura democrática creó, junto con otros referentes del MLN y otros partidos de izquierda, el Movimiento de Participación Popular, dentro del Frente Amplio. En las elecciones de 1994 fue elegido diputado por Montevideo. Manifestó sentirse, como un florero, al comenzar su actividad parlamentaria. No obstante, su presencia en la arena política fue llamando la atención de la gente, ya que Mujica supo capitalizar el descontento. En las elecciones de 1999 fue elegido senador. Simultáneamente, su sector político apuntaba a una estrategia de acumulación. Ese año se publicó el libro Mujica, de Miguel Ángel Campodónico, en el que se recogen la vida y pensamiento del guerrillero convertido en político. En las elecciones de 2004, su movimiento obtuvo más de 300.000 votos, resultando el sector con la votación más alta del país, lo que significó un importante porcentaje dentro del Frente Amplio, consolidándose así como la primera fuerza dentro del partido, que alcanzó el gobierno. Actuación en el gobierno Frente Amplista. El 1 de marzo de 2005 el presidente de la República, Tabaré Vázquez, lo designó ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Estuvo acompañado por Ernesto Agazzi, de profesión ingeniero agrónomo, en el cargo de subsecretario. En palabras del propio Mujica, el verdadero ministro iba a ser Agazzi. En los hechos, la actuación de Mujica en el elenco gubernamental se asimiló más a la presencia de un operador político y a un generador de opinión con una novedosa capacidad de diálogo con la sociedad. En particular, se destacó por sus expresiones curiosas, sus comentarios, sorprendentes, y sus salidas de tono. Esto gustó en muchos sectores de la ciudadanía, por la franqueza de los planteamientos. Pero también hubo quienes se quejaron de la supuesta falta de profesionalismo del titular ministerial. Abandonó el cargo el 3 de marzo de 2008, dejándole el puesto a su entonces viceministro Ernesto Agazzi. Desde entonces regresó a su banca en el Senado y en todos los medios, tanto políticos como de prensa, se mencionó con insistencia su eventual postulación presidencial, más allá de que el presidente Vázquez expresase su preferencia por Danilo Astori. Pronto Mujica comenzó a generar hechos políticos que hablaban a las claras de su voluntad de ser candidato a la presidencia, como la visita al matrimonio Kirchner en Argentina. Esta visita fue muy comentada, dado que en esos momentos, Uruguay y Argentina pasaban por una situación diplomática comprometida, con incesantes intercambios de agresiones entre los gobiernos de las dos orillas. Mujica reivindicó una actitud de acercamiento entre pueblos hermanos. Camino a la presidencia.
Precandidatura presidencial. Candidatura presidencial. Elecciones presidenciales de 2009. Gobierno. Ascenso a la presidencia. José Mujica prestó juramento el 1 de marzo de 2010 en el Palacio Legislativo, para desempeñar el cargo de presidente de la República Oriental del Uruguay. Esta promesa fue tomada por su propia esposa Lucía Topolansky, por ser la primera senadora de la nación. Se desarrolló con la presencia de autoridades de diferentes partidos políticos uruguayos y de varios representantes de diferentes países, como Hillary Clinton, Cristina Fernández, Néstor Kirchner, Rafael Correa y Hugo Chávez, entre otros. Pronunció un discurso muy elogiado y comentado, en el mismo sobrevolaban su pasado guerrillero, sus ideas y su largo camino hacia la presidencia. Al concluir la ceremonia y el discurso de Mujica, él y el vicepresidente entrante Danilo Astori se dirigieron hacia una caravana que desembocaría en el lugar de la toma de mando. Asumió de forma oficial su cargo de presidente del Uruguay unas 2 horas y media después del juramento, en una ceremonia realizada al aire libre a pedido explícito de Mujica, en la Plaza Independencia frente a muchísimo público y autoridades nombradas, cuando el presidente saliente Tabaré Vázquez le colocó la banda presidencial. Mujica y su esposa viven con gran sobriedad, desde hace décadas, en una chacra en la zona de Rincón del Cerro, donde se dedicaron al cultivo de flores como actividad económica. Al asumir como presidente de la República, en vez de trasladarse a la residencia presidencial de Suárez y Reyes, el matrimonio decidió permanecer en su residencia, lo cual implicó agregarle mejoras en materia de seguridad y comunicaciones. Gabinete ministerial. Para la conformación del gabinete, Mujica respetó los resultados obtenidos en las elecciones de octubre. De esta manera el Movimiento de Participación Popular obtuvo 4 ministerios, el Frente Liber Seregni 3, el Partido Socialista 2, la KPL, la vertiente artiguista y el Partido Comunista 1 cada uno. En un principio para el Ministerio de Desarrollo Social se había nombrado a Ana Olivera, quien se desempeñó como viceministra de la cartera entre 2005 y 2009. Sin embargo, al ser propuesta como candidata a la intendencia del departamento de Montevideo, su nombre quedó descartado. Programa de gobierno. Antes de asumir la presidencia se fueron conociendo las distintas líneas programáticas que se pensaban implementar en el nuevo gobierno que asumiría el 1 de marzo de 2010. En este marco el gobierno electo definió 4 ejes de trabajo para la conformación de políticas de Estado, es decir, que trascendieran un periodo de gobierno y que fueran relativamente independientes del partido político gobernante. Los ejes definidos fueron educación, seguridad, medio ambiente y energía, y se convocó a los partidos políticos de la oposición con representación parlamentaria a integrar comisiones de trabajo para la elaboración de políticas. Asimismo, se planteó que el gobierno electo pretendía llevar adelante una ambiciosa reforma de la administración pública, inspirada en el modelo neozelandés. En su discurso de toma de mando, realizado el 1 de marzo de 2010, Mujica reafirmó la necesidad de que el país contara con políticas de Estado. También planteó como un objetivo primordial de su administración la eliminación de la indigencia y la reducción de la pobreza en un 50%. Política nacional. Política económica. Política social. Plan de integración sociohabitacional, juntos. Política en materia de drogas. Reforma del Estado. Educación. Política internacional. En 2011, se pronunció en contra de las operaciones militares lanzadas por varios países occidentales contra Libia. Está acerca del presidente venezolano Hugo Chávez, a quien considera como el gobernante más generoso que he conocido. Desbloqueo del puente de Fray Bentos. Otros acuerdos con Argentina. Visitas al exterior. Derechos humanos. El 22 de marzo de 2012, en una ceremonia en el Palacio Legislativo, Mujica leyó un discurso en el cual se reconoció públicamente la responsabilidad del Estado uruguayo en las violaciones a los derechos humanos durante los años de la dictadura. En este acto estuvieron presentes, entre otros,
el poeta Juan Gelman y su nieta, Macarena, hija de desaparecidos nacida en cautiverio en Montevideo. Postpresidencia en el Senado. Mujica fue sucesivamente reelegido senador para los periodos 2015 a 2020 y 2020 a 2025. En noviembre de 2019, antes del balotaje presidencial, el candidato Daniel Martínez Villamil lo mencionó como posible ministro de Ganadería en un eventual nuevo gobierno frente amplista. El 20 de octubre de 2020 formalizó su renuncia al Senado y anunció su retirada de la política a causa de la pandemia de COVID-19 y, además, a causa de su edad. Su lugar en la Cámara Alta fue ocupado por Alejandro Sánchez. Pensamiento. José Mujica ha llamado la atención internacionalmente por su estilo de vida austero. Vive en una granja a las afueras de Montevideo, propiedad de su esposa, habiendo declinado ocupar la residencia presidencial de Suárez y Reyes, usada únicamente para actos oficiales. Utiliza un Volkswagen Escarabajo de 1987 como medio de transporte. El 90% de su sueldo lo dedica a proyectos de ayuda contra la pobreza. Vegetarianismo, carnívoro. En agosto de 2009, Mujica afirmó: es necesario seguir reglas claras, que no son de izquierda o de derecha, esto se los digo yo, un guerrillero vegetariano. A partir de entonces, diversos medios internacionales comenzaron a afirmar que Mujica es vegetariano, sin embargo existen referencias de lo contrario. Creencias religiosas. Las creencias religiosas de Mujica han sido objeto de interés y especulación por parte de la prensa. En una entrevista con la BBC sostenida en noviembre de 2012 afirmó: no tengo religión, pero soy casi panteísta, admiro la naturaleza. En una carta enviada a Hugo Chávez el 11 de diciembre de 2012 deseándole su recuperación, le aclara que aunque él no es creyente, va a convocar a una misa para que quienes quisieran manifestarse por su salud lo hagan. A la salida de dicha ceremonia Mujica aclaró: me estoy poniendo viejo y no sé si me estoy arrimando a Dios, o no. No soy creyente, dentro de mi corazón todavía no puedo o no sé creer. En ocasión de la asunción en Roma del Papa Francisco, originario de Argentina, la esposa de Mujica, Lucía Topolansky, aclaró que su ausencia en la ceremonia se debió a que tanto ella como su esposo no son creyentes, y que a la ceremonia asistió el vicepresidente Danilo Astori, ya que él sí lo es. Este tipo de declaraciones le ha valido que la prensa generalmente lo considere uno de los dos únicos presidentes abiertamente ateos de América, junto al expresidente de Cuba Raúl Castro. Polémicos dichos. Durante una conferencia de prensa realizada en la ciudad uruguaya de Sarandí Grande en el año 2013, el entonces presidente Mujica dijo: esta vieja es peor que el tuerto, sobre Cristina Kirchner, la entonces presidenta argentina. El tuerto era más político, esta es terca, continuó, sin darse cuenta de que la transmisión en vivo continuaba. El mandatario dialogaba con el intendente de Florida, Carlos Enciso, sobre las relaciones con los gobiernos de Argentina y Brasil, cuando los micrófonos abiertos tomaron la crítica hacia la presidenta argentina. Sobre el final del episodio, Mujica recordó el regalo que Cristina Kirchner le hizo al Papa Francisco cuando fue a visitarlo al Vaticano: a un papa argentino, que vive 77 años, le va a explicar lo que es un mapa. Digo, lo que es un mate y un termo. José Mujica en el cine. Desde fines de 2013, el realizador cinematográfico serbio Emir Kusturica se abocó a la tarea de filmar un documental sobre la vida de José Mujica, a quien considera el último héroe de la política. Finalmente se estrenó la película en el Festival de Venecia de 2018 con el título El Pepe, una vida suprema. Las reacciones han sido mixtas. En 2018, el director y guionista Álvaro Brechner realiza la película La noche de 12 años, en la que se cuenta los 12 años de aislamiento y cautiverio que tuvieron José Pepe Mujica, Eleuterio Fernández Huidobro y Mauricio Rosenkopf entre 1973 y 1985. José Mujica fue interpretado por el actor español Antonio de la Torre, Rosenkopf por el chino Darín y Huidobro por Alfonso Tort.
La película tuvo su estreno en la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Venecia y de San Sebastián. Posteriormente se estrenó en Uruguay, Argentina y Brasil, siendo la película seleccionada por el Uruguay para los premios Oscar de la Academia de Cine y los premios Goya de España. José Mujica en la música. La cantautora española Rosalén incluye un discurso de José Mujica en su disco más popular Cuando el río suena, concretamente en la canción Girasoles. El músico, actor y escritor español José Riaza usa varios de los discursos de José Mujica como guía de su álbum conceptual Despertares, un disco de música rock y mensaje humanista. Participó en el disco La lucha de la banda venezolana La Vida Boheme dando un breve discurso en el primer homónimo del disco Es la lucha, un manifiesto de la vida bohème.